Psicología y Antropología por la Universidad Complutense. Además, es doctora en Antropología. Su tesis doctoral lleva el título Estudio antropológico de la medicina en el sufrimiento laboral. Ha realizado distintos estudios científicos para revistas especializadas de antropología, como la revista de Nuevas Tendencias, o en antropología, Nuevas Tendencias en Antropología, o la revista de Antropología Experimental. Ha realizado a su vez contribuciones a congresos como en el primer Congreso Internacional de Antropología o el 7º Congreso de Migraciones Internacionales. Pertenece al grupo de investigación del CSIC titulado Sufrimiento Social y Condición de Víctima. Por su parte, Ángel Martín Fontecha es uno de los investigadores en herencia más activos. Desde una óptica del local ha realizado numerosos trabajos de investigación que normalmente publica en el diario herencia.net. En cuanto a la temática, habla en sus estudios de temática cervantina y una de las cosas más interesantes que ha llevado a cabo es la exposición del Quijote en herencia, Quijote en el mundo, que tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento el año pasado. Fue ponente de las jornadas de estudio y divulgación cervantina, las Alcázar de San Juan, con la charla Huellas del Quijote en el campo de San Juan. Ya participó en las primeras jornadas de historia con un trabajo sobre vencianos en la guerra de Cuba. Y en esta ocasión, en colaboración con Lola, nos acercan ambos un fenómeno tan poco estudiado como es la emigración. Su charla está titulada Aproximación a la emigración en la localidad de Herencia, de la crisis de subsistencia del siglo XIX a la crisis económica del siglo XX. Cuando queráis. Gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia y esperamos que este trabajo, esta ponencia, pues sea de vuestro agrado. Como veis, el título, Aproximación a los procesos migratorios de herencia, pretendemos que sea simplemente una toma de contacto para futuros estudios donde podamos profundizar más en la situación de todos estos emigrantes herencianos a lo largo de más de un siglo. Partimos de las sucesivas crisis de subsistencia. Y cuando hablamos de crisis de subsistencia muchas veces hablamos de hambre, que desde mediados del siglo XVIII hasta bien entrada la década de los años 50 del siglo XX ocurrieron en herencia. Sí. Comenzamos ya a hablar de la migración de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Antes de nada, quiero comentarles que cuando masivamente una población abandona la tierra en la que nació y en la que permanecen enterrados sus antepasados, tiene que haber motivos muy fuertes para proceder a este abandono en masa. Estos motivos siempre se ven reflejados en una amenaza por guerras, una amenaza por catástrofes naturales, una amenaza por epidemias o enfermedades o una amenaza para la subsistencia o, como ha dicho Ángel, una amenaza de hambre. Este va a ser el caso de los procesos migratorios que se llevaron a cabo, como digo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el que se llevó a cabo sobre 1950 comenzó y que, bueno, no así el que se lleva a cabo en la actualidad, pero sí, de alguna manera, una amenaza para llevar a cabo una vida, digamos, normalizada, poder hacer una familia, mantener a tu familia, en fin, ese sería el caso de este último proceso migratorio. Sobre los datos, aunque no hay datos precisos, sí se sabe que fue una cantidad relevante de gente la que se marchó, de herencianos, la que se marchó a Herencia y la que se marchó a Alcázar. Hemos creído que es preciso contextualizar y para ello nos viene muy bien la ponencia anterior, en qué situación se encontraban muchas personas del pueblo en aquel momento. La tierra estaba, como ha comentado el ponente, mal repartida, pero además esa acusada parcelación a la que se ha referido antes, queremos hacer notar, como dicen los autores y las autoras del libro Herencia y la Orden de San Juan, decían, existe pues una acusada parcelación y numerosos propietarios, pero la mayoría son pequeñas explotaciones cuya escasa superficie está en la base de su abandono y posterior emigración de algunos de sus propietarios. Es decir, los pequeños propietarios
no les llegaba para vivir. Entonces nos encontramos con un gran número de herencianos jornaleros que trabajaban fundamentalmente, claro, cuando llegaba el tiempo de las cosechas, pero se daba la circunstancia de que, como es habitual, se necesita comer todos los días, ¿no? Entonces nos encontramos con trabajos poco regularizados. Imagínense la situación cuando enfermaba el responsable de llevar el alimento a la casa, ¿no? Aquello podía ser realmente catastrófico en términos incluso de vidas. En esta situación hay documentadas 4 huelgas en el pueblo y un clima de conflictividad social bastante importante en el mismo momento que se producían, como comento, este éxodo migratorio. Vuelvo a retomar al ponente anterior cuando se refería al proceso desamortizador que nos atañe directamente en esta época. Bien, este proceso lo que tuvo como finalidad no fue hacer un reparto de la tierra, sino fue llevar a cabo ese paso de una sociedad feudal a un Estado ya moderno que tiene que modificar sus estructuras también administrativas. La desamortización, tanto la de los bienes eclesiásticos como la de los bienes concejiles, no tuvo otra finalidad que la de recaudar impuestos para responder a la deuda pública que, señores, ya existía por aquella época, que esto no viene de nuevas. La restauración borbónica no vino sino a agravar las cosas. Resulta que, como saben, había 2 partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y en Herencia, como en otros lugares, el pueblo no estuvo exento de la aparición del caciquismo en la localidad. Bueno, hay un autor, Gumersindo Azcárate, que comenta en el libro que les he comentado: en Herencia se reparten como buenos amigos los votos, porque esto del reparto de votos ya se va generalizando. Quiere decir que, bueno, además ustedes saben que el voto no era universal, era censitario. Entonces, ¿quién decide quién debe votar, quién está en condiciones? En fin, ¿qué ocurre en este proceso? Bueno, pues hambrunas ahora mismo se considerarían en sentido estricto hambrunas, que dense en cuenta además que el precio de los salarios permanece estable, mientras que en diversos momentos queda documentado en textos diversos, entre ellos este, que es el que más acceso tenemos todos, el precio de alimentos básicos como la harina llegaba a cuadruplicarse, mientras que el de los salarios permanecía estable, ¿no? En este contexto, como les digo, se produce una fragmentación social en una sociedad cuya dependencia del campo era crónica, endémica, hasta prácticamente los años 60 o años del desarrollismo. Entonces, hay un autor, Malefakis, no confundir por favor con Varoufakis, porque no tiene nada que ver. Entonces, Malefakis es un historiador, un hispanista. Este hombre fue un estadounidense, perteneció al Instituto Ortega y Gasset, fue presidente del Comité Cultural del Instituto Español Reina Sofía y Premio Internacional Antonio Nebrija por la Universidad de Salamanca. A juicio de Malefakis, esta estructura de la propiedad fue decisiva en la aparición del anarquismo y en la aparición del socialismo revolucionario. El autor dice: en las zonas donde los grandes propietarios no constituyen un grupo dominante, es decir, sería en el norte de España básicamente, el descontento nunca llegó a ser generalizado en el marco rural. Por el contrario, la agitación era endémica en los casos contrarios. Sin la existencia del latifundismo no sería concebible el desarrollo del anarquismo rural o del socialismo revolucionario. En este contexto es en el que se produjo la gran oleada migratoria de la que le estamos hablando y que continúa Ángel comentándoles. Bueno, aunque en Herencia existían pequeños propietarios, como vemos, sus explotaciones ni siquiera les servían como recurso para subsistir, lo que motivó que muchos de ellos iniciaran un proceso migratorio a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Esta primera oleada migratoria se vio motivada por la gran masa de parados que había en la localidad y sobre todo en los meses en los que no había trabajo agrícola.
Los datos demográficos de herencia en las últimas décadas del siglo XIX muestran ese descenso poblacional de la localidad. Si a eso le sumamos las altas tasas de mortalidad por causa del hambre y por enfermedades que cada un cierto tiempo aparecían, como por ejemplo la viruela, pues hace que el descenso demográfico fuese tremendo. Y el primer movimiento migratorio de finales del siglo XIX los podemos ver de muchos herencianos que marcharon a Alcázar de San Juan, buscando el amparo económico que trajo el ferrocarril. Como vemos en esa gráfica, al principio, en 1857, las poblaciones de Alcázar y de Herencia eran similares, 7.900 habitantes Alcázar, 7.300 Herencia. Sin embargo, termina la gráfica en el año 1900, en solamente 40 años vemos la evolución de Alcázar, que llega hasta 11.500 habitantes, y Herencia, que se estanca, bueno, pierde población y se estanca en esos 5.900 habitantes. Esta sería la primera oleada, a finales del siglo XIX. Luego viene otra segunda oleada, más conocida por todos, que ocurre después de después de la Guerra Civil, donde en Herencia, como en casi toda España, se caracteriza por el revanchismo y la penuria económica. La mala situación económica llega hasta límites de pasar hambre. Los salarios de los jornaleros fluctúan enormemente a lo largo de los primeros años de esta posguerra. En octubre de 1939 el jornal medio es de 6 pesetas, en 1941 de 7 pesetas y 20 céntimos, en el 42 de 8,40, pero son sueldos que no cubren las necesidades básicas de muchos de los herencianos. El padrón de beneficencia en 1942 atiende a 203 habitantes catalogados como pobres. Aún hoy, mucha gente mayor, en esa memoria colectiva pueden encontrar recuerdos asociados al hambre y a la escasez, que bien se merecerá luego futuros estudios antropológicos. En la década de los años 40 la tasa de natalidad en el pueblo era del 26,50%, una tasa alta, pero es que la tasa de mortalidad se situaba en el 20,24%, una de las más altas de la provincia. Y en esa década nos encontramos con unas condiciones laborales pues basadas en el trabajo desregularizado, falta de cotizaciones a la seguridad social, explotación infantil de niños y niñas, horarios abusivos y bajos salarios. Además, esto provoca, obviamente, un éxodo migratorio de herencianos que buscaron en el esplendor de las nuevas ciudades las condiciones económicas y sociales que no encontraban en su pueblo. Es de comprender que un pueblo marcado por el hambre, la miseria y el analfabetismo secular, sus habitantes se vieran fácilmente seducidos por el cambio del modelo económico que se iniciaba con el plan de estabilización y con el progreso europeo surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, quiero hacer un breve comentario sobre las cartillas, sobre los alimentos que se repartían para el racionamiento. Saben ustedes que gran parte de estos alimentos pasaban al mercado negro, con lo cual las personas que tenían que disfrutar de ellos pues prácticamente no tenían acceso. Yo no tengo datos referidos al pueblo, sí tengo recogidos en Alicante, donde el responsable de la Falange llamaba a las autoridades nacionales, escribió una carta diciendo prácticamente seríamos todos cadáveres, con estas palabras, si tuviéramos que vivir de las cartillas de racionamiento. Y por diversos estudios que he leído me temo que esto era algo generalizado en el resto del país. Bien, el régimen económicamente se asfixiaba. Teníamos una economía autárquica, es decir, dependíamos de nosotros mismos, no teníamos comercio exterior y era una bomba que podía estallar en cualquier momento en los años 50 en las manos, ¿no? Muchos parados
vinculados, con lo cual las ayudas de los americanos a una Europa que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, que había perdido a mucha población joven, víctima de la guerra, los acuerdos del Plan Marshall, de Bretton Woods y, bueno, que era ayuda prácticamente financiera y económica, pues facilitaron mucho, fueron un elemento de llamada, como elemento de expulsión, el que ha comentado mi primo, como un elemento de expulsión, trabajos de sol a sol, sueldos poco regularizados, en fin. Entonces, tengo que comentarles que un grupo de tecnócratas vinculados al Opus Dei, con una buena visión de futuro, decidieron que eso tenía que tomar otros derroteros. Y entonces, efectivamente, se puso en marcha el plan de estabilización. El plan de estabilización que tuvo cosas buenas, pero tuvo cosas muy negativas. Antes del plan de estabilización, el dólar fluctuaba y la moneda española era muy poco estable. Con el plan de estabilización, la moneda española cobra fuerza, pero se devalúa terriblemente la peseta, con lo cual se congelan los salarios y, claro, el acceso a los productos básicos es, en fin, es mucho más, adquiere mucha más dificultad. Entonces, el plan de estabilización, como cuestión positiva, claro, se liberaliza el mercado, con lo cual se empieza todo el sector turístico a desarrollar y permite un aumento de la inversión extranjera. Y lo que es más importante, comienzan los planes de desarrollo industrial, que en herencia se notaron mucho. Muchos habitantes de herencia, bueno, en definitivas cuentas, es que se abre una gran brecha entre las zonas rurales y las zonas, claro, entre las zonas rurales y las grandes ciudades recién industrializadas, ¿no? Entonces, muchos herencianos, yo recuerdo, mis tíos, tíos míos, se marcharon a Madrid al amparo de la primera burbuja inmobiliaria porque, en fin, ahora veremos, esto también estaba asentado en una filosofía y en un plan económico que vamos a comentar brevemente, muy brevemente. Entonces, bueno, fábricas como Teletra, Marconi, Barreiros, sobre todo, fueron lugares de destino de gente de nuestro pueblo. Entonces, se daba además una cuestión simbólica en todo este proceso que a mi juicio es muy importante. Y es que comenzaba el trabajo regularizado, las vacaciones pagadas, la semana inglesa, 5 horas, 8, o sea, 5 días, 8 horas diarias de trabajo y, en fin, el acceso a una economía que venía marcada por el consumo, ¿no? Y verán ustedes, quiero comentar, porque yo creo que es bueno que sepamos cuestiones económicas que nos afectan, que afectaron a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros y que están afectando a nuestros hijos. Entonces, quiero comentar brevemente en qué se ha sostenido la economía herenciana y la economía occidental en general desde principios del siglo XX. Lo comento porque los herencianos en esto hemos sufrido modificaciones en nuestras formas de vivir que considero que es importante. Verán, hubo un señor, Henry Ford, que fabricaba coches y que en 1914 se le ocurrió una brillante idea para enriquecerse y al mismo tiempo disciplinar a sus obreros. Esa idea se conoce mundialmente como el $5 Day, que consiste en $5 al día. Yo les pago $5 al día, ustedes trabajan para mí, me compran mi coche, entonces les genero una deuda, una necesidad de alguna manera de continuidad en la empresa y ustedes comienzan a adquirir productos de consumo. Bien, esto que se le ocurre a Henry Ford, pues no es ni más ni menos que de lo que se ha sostenido la economía occidental en los últimos 60 años. De hecho, la crisis que vivimos actualmente, a mi juicio, no deja de ser una crisis producida por el stock de productos, porque llega un momento que todo el mundo ya tiene lavadora, frigorífico, todo el mundo ha adquirido una vivienda, entonces tenemos que deslocalizar las empresas porque es que ya tenemos la competencia, hace que cada vez, claro, los precios de los productos sean más baratos. Bueno, no me quiero extender mucho. En este contexto, en 1950 empieza una nueva sangría migratoria del campo a las ciudades y por primera vez el pan nuestro de cada día deja de ser una necesidad de primer orden.
Esto, que es magnífico, tiene también su punto negativo, como todo en la vida. A nivel simbólico, uno tiene una imagen de sí mismo, siempre semidescalzo. Cuando uno pasa de no tener que ponerse y pasa a vivir en una casa en propiedad y pasa a tener sus necesidades cubiertas y además a tener un armario con un ropero, digamos, más o menos aceptable, pues eso suponía un símbolo de salir de la desregularidad, el trabajo de sol a sol y, en definitiva, el hambre acumulada en los años anteriores y entrar en el piso en propiedad, la semana en venidor, nuestra particular versión del Forte, que era el 600, y, en definitiva, los usos y costumbres de la gente de la capital. Sin embargo, tengo que decirles que esto supone también esta oleada migratoria, esta primera oleada migratoria, supone también que cuestiones que no se habían visto modificadas en siglos se vienen abajo. Esa cuestión, ese punto de inflexión que acaba con la pobreza endémica y define un modelo económico que a su vez también define nuestras vidas. Entonces, digamos que los lazos familiares se desestabilizan. Hay un aumento del individualismo, realmente se estrena un nuevo modelo basado en el individualismo, se produce, digamos, la desolidaridad de los lazos de amistad y de los lazos de lealtad que secularmente habían estado presentes en nuestro pueblo y comienzan a aparecer patologías desconocidas hasta entonces. Me refiero, como no, a la ansiedad y a la depresión. Por lo tanto, como dice Ángel, se acaba el hambre, pero viene de alguna manera otras cosas de las que ni siquiera hemos sido conscientes, pero bueno, de alguna manera siempre ha sido así y no es ni más ni menos que siempre ha sido así. Me refiero que nuestras formas de vida vienen definidas por acontecimientos básicamente económicos que no controlamos, pero sí de los que conviene tener conciencia. Viene, como decía, una carrera por el consumo que por primera vez incorpora a la mujer al trabajo. Se deroga la ley del 38 de 1938 que prohibía trabajar a las mujeres casadas. Pero cuidado. Esto, digamos, que no va a ser, esta incorporación al trabajo no lleva consigo una ventaja emancipatoria. Y tengo que decir también que, sino por el contrario, aumentar las posibilidades económicas para, a su vez, aumentar las posibilidades de consumo de las familias, ¿no? Y tengo que decirles también que esta ley del 38 fue muy relativa, porque más bien consistió en prohibir el acceso de las mujeres al trabajo regularizado y cualificado, puesto que las mujeres en este pueblo ya trabajaban en el campo, como costureras, como parteras, como criadas, como colchoneras, como costureras en los talleres de la confección que se comenzaron a abrir en los 60, solamente que trabajaban como criadas cuando se mandaban a las niñas con 10 años a trabajar a Madrid, solamente, como digo, que trabajaban de manera desregularizada, pero en realidad la ley del 38 se hizo mucho la vista gorda. Eso sí, una mujer no podía ser médico o no podía tener un trabajo de responsabilidad. Tengo que decir, como un homenaje quizás a mis padres, que por primera vez los hijos de aquel campesinado pisamos la universidad con el anhelo de nuestros padres en un cambio generacional puesto en las posibilidades que podía darnos la cultura. Bueno, ahí en la siguiente tabla, que no vamos a profundizar mucho, luego ya en la publicación se podrán ver, podemos ver la diferencia entre herencia y un montón de localidades donde fueron herencianos, tanto en la zona de Valencia como en la zona de Madrid, como en la zona de Cataluña, y la evolución demográfica de unos pueblos, de unos
núcleos urbanos y comparándola con el descenso demográfico de herencia. En herencia la población de 1950 era de 10.300 personas, en 1990 era de 6.700. Como veis, casi 4.000 personas en 40 años que desaparecieron de herencia, que se marcharon. Esa variación lo veis cómo se van ganando en restos de núcleos urbanos. Quizá el caso más lo tenemos muy cercano, que es Getafe, con una población de 12.200 habitantes en 1950, muy parecida a la de herencia, 2.000 habitantes más, y que pasa en 40 años a 140.000 habitantes, o un 1.043%, o sea, una barbaridad para que veamos la dimensión. Datos exactos de los herencianos que marcharon no tenemos, pero si hacemos un estudio, extrapolamos un poco los datos del crecimiento vegetativo medio que hubo aquí en la provincia de Ciudad Real, que fueron del 0,45%, vemos que la población, es decir, debería de haber aumentado la población y sin embargo vemos que la población en los censos disminuye, pues haciendo unos cálculos matemáticos que no voy a complicaros y demás, hay un estudio aproximado donde el descenso en la década del 50, 60, 60, 70 serían de unos 2.800 herencianos que emigraron de nuestra localidad. Muchas de esas emigraciones son auténticos dramas que no debemos olvidar. Y bueno, hablando de la emigración, cómo no recordar a aquellos herencianos que no solamente emigran dentro de la piel de toro, como se decía, sino que además buscan un poco su futuro fuera de las fronteras de nuestro país, y que algunos los tenemos aquí que han querido asistir a esta ponencia. Son aquellos que se marcharon a los países beneficiados en Europa por el Plan Marshall y países que necesitaban mano de obra por las bajas habidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y así, la inmigración al exterior fue una válvula de escape ante las tensiones sociales que estaban causadas por el paro, las huelgas, los desplazamientos masivos del campo a la ciudad. Y bueno, esta llegada de inmigrantes a las estaciones de Europa, la verdad es que yo creo que no debe de dejarnos indiferentes y que nos tiene que servir de reflexión. A veces estaban organizadas por el Instituto Español de Migración, a veces de manera individual, eran hombres y a veces familias enteras que cargaban con equipajes voluminosos y con el descontento de la indefensión y el fatalismo de seguir al destino. Allí, en aquellos países, les esperaban los representantes de los patronos, las organizaciones estatales o paraestatales y entidades caritativas. Desde la estación, a veces con contrato desde el pueblo y otras sin él. Solamente el hecho de intentar meternos en la piel de aquella gente tiene que ser impresionante. Sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que los únicos viajes a los que los herencianos estaban entonces acostumbrados era de la quintería al pueblo y del pueblo a la quintería, excepto esos hortelanos que, como nos comentaba el ponente anterior, pues iban a las localidades vecinas a vender sus productos. Los viajes al extranjero tenían que ser impensables para los campesinos y la clase obrera del pueblo en aquella época, pero sin embargo tuvieron que hacerlo. Y el intercambio de cartas con las cariñosas palabras y las fotos de los seres queridos tuvo que ser durante mucho tiempo el único intercambio de información con la localidad. Muchos que no sabían leer tendrían que recurrir a conocidos para que les leyeran y contestaran en su nombre. Y las cartas se convirtió en un lazo de unión entre el aquí y el allí, el vosotros, el nosotros, lo cercano y lo lejano. Muchos emigrantes locales todavía se emocionan contando historias cuyos elementos comparten: la nostalgia por su pueblo, la emoción de cruzar la frontera, la primera noche en el país del destino, las dificultades con el idioma, las enfermedades a uno y otro lado de la frontera, los que nacieron y los que se fueron o los primeros planes para regresar. Sin embargo, algunos de ellos hicieron de su nueva patria un destino sin retorno, dado que su vida y la de sus hijos a la postre terminó por desarrollarse en el país de destino. Aquí hay una tabla con los datos más importantes de la inmigración española a Europa, los países Suiza, Alemania, Francia, a lo que se dedicaban, el estado civil de los que marcharon. No vamos a extendernos en esto y luego ya lo podréis ver en la publicación que se haga. Sí que es importante, y esto lo digo a nivel personal porque muchas veces me ha costado discutir con mi padre de estas cosillas y demás, cómo
oficialmente se nos ha hecho pensar que toda la gente que se iba de aquí se iba con un contrato de trabajo. Y eso no es así. Muchos emigrantes salieron a España clandestinamente, bien utilizando contactos en el extranjero de familiares que ya estaban allí y de paisanos, o en el peor de los casos captados por redes de migración. Y esto no es una suposición. Si vemos esa gráfica, las barras representan los emigrantes que el régimen de España tenía controlados, los emigrantes oficiales, mientras que la línea azul que veis por arriba son los emigrantes españoles que recibieron los países de destino, los que tenían contabilizados los países de destino. Hay una diferencia aproximadamente de un 50%. Nos querían enseñar, marcar que todo era oficial, que todo era muy bonito con ese contrato. Hubo mucha necesidad y muchas veces la oficialidad no reflejaba exactamente la situación. Y ahora, dedicando un poquito, con mucho cariño, a algunos informantes que nos han dado sus versiones, sus vivencias en estos países, bueno, pues queremos hacer referencia a dos familias. Una de ellas, la formada por Antonia García Morato Ortega, de 87 años, y su nombre Alfonso Manrique Jiménez. Me gusta leer los apellidos de los herencianos, aunque sean compuestos y pesados, porque nos llega. Este hombre falleció en Bélgica en 1997 y está enterrado allí. Marcharon en el 63 con dos niños, Alfonso con 6 años y Antonia con 1 año. Los hermanos de Antonia acompañaron a la familia al aeropuerto de Barajas y me comentaba ella: la despedida fue muy dura, pues no sabíamos exactamente dónde íbamos. Cuando volveríamos a ver a la familia sin saber leer ni escribir y, por supuesto, sin saber francés. Él era un albañil en herencia que al llegar a Bélgica primero trabajó en la construcción, pero que luego terminó trabajando en una planta de fabricación de poliéster y de fibra de vidrios. Ella, analfabeta, trabajaba como asistente en varias casas. Imaginaos cómo tuvieron que ser los primeros años. No podían venir a herencia, aunque luego ya cuando su situación económica mejoró, ya empezaron a venir todos los veranos. El hijo mayor, con 6 años, se marchó de aquí, no perdió ese cariño por su tierra y regresó a España cuando fue mayor de edad, asentándose en Madrid, mientras que la hija mayor se casó con un belga y sigue viviendo allí. Ellos, su experiencia, dice: en Bélgica mis hijos tuvieron oportunidades de estudios y poder tener un futuro profesional. Vivíamos en un barrio con mucha inmigración, sobre todo italianos. Al final y con el tiempo nos pudimos ir defendiendo con el francés, tanto para el trabajo como para nuestra vida cotidiana. Nuestros mejores vecinos y amigos fueron italianos. Hace tantos años que llegamos a Bélgica prácticamente con lo opuesto, pero con un poco de francés y la unión del español con el italiano, al crear esos lazos de unión con otros emigrantes, nos permitieron salir adelante. Me parece que es un resumen impresionante. Otra pareja de informantes, que estos sí que están aquí con nosotros esta tarde, son Laureano García Arias Jiménez Ortiz, de 78 años, y Concepción Fernández Paniagua Jerez, de 74 años. Estos marcharon a Suiza. Laureano primero marchó en el 63, estaba soltero, a una pequeña localidad de un cantón de Zúrich. Fue con un contrato de trabajo gracias a la mediación de una hermana suya que ya estaba en aquel país. En 1968 se casó con Concepción y juntos marcharon a Suiza, y allí nació su hija Concepción, Conchi. Él trabajaba de albañil en herencia, pero tras emigrar, primero trabajó en el mantenimiento de un hospital y posteriormente en una fábrica de piezas de precisión. Todos los veranos han visitado Herencia por vacaciones y en 1990 regresaron definitivamente a su localidad local. Su testimonio: dicen que consideramos como buena nuestra experiencia familiar en Suiza. Hay que considerar que nuestra hija nació allí, por lo que desde pequeña ha estado totalmente integrada en la sociedad suiza. Destacamos nuestro círculo de amigos con los que a lo largo de años mantuvimos nuestra actividad social, aunque alejados de la vida política de aquel país. Bueno, pues son recuerdos, creo que son muy interesantes, y ponernos en la piel de esta gente nos puede acercar más y entenderlos, y también a entender un poco el problema migratorio que ahora tenemos y que muchas veces lo queremos ver de lado. Bien.
Ya muy brevemente, no podemos terminar esta exposición sin hacer una reflexión sobre la inmigración itinerante que se está produciendo a las obras de Madrid desde 1970 hasta nuestros días. Jesús Oliva Serrano y Díaz Santiago, profesores en la Universidad de Navarra, han estudiado este fenómeno también en nuestro pueblo y tienen documentados que llegaron a salir entre 6 y 7 autobuses de herencia que desplazaron a las obras de Madrid entre 400 y 500 obreros diarios. Me parece justo, esta especie, él los llama commuter manchegos, me parece justo citarlos porque no deja de ser un proceso migratorio que comenzó marchándose por semanas. Un informante de Jesús Oliva Serrano, el profesor Oliva Serrano, le decía: yo a los 10 años murió mi padre, nos quedamos prácticamente en la calle. En mi casa no había patrimonio ni había nada. Me fui a trillar, pues ya a los 13 años ya me tuve que salir definitivamente de la escuela. Empecé a trabajar en el campo y cuando tuve 18 años me fui a la construcción. Y dice, y en la construcción ya era otra cosa, ya tenías tu seguridad social, tenías, en fin, los medios. Y sigue, llevabas unas merenderas, como decimos por aquí, unas fiambreras, esto es de herencia, unas fiambreras enormes de tocino frito, de chorizo, de morcilla, y te pasabas la semana. Dice, yo me acuerdo que fui de los primeros y veníamos, yo que sé, 14 o 15, y decías, oye, pues prefiero descansar en mi casa 6 horas que no en un pensionuco de mala muerte, estar toda la noche. Y ahora ya se viene todo el mundo, con ese espíritu de sacrificio que tenemos en este pueblo y con esa ambición que siempre hemos tenido, que es que era, dice, entraban las 2 fanegas de viña y entonces ya no solamente tenías el trabajo de allí, sino que es que los fines de semana tenías que ir a pañar las viñas. Dice, pero ahora mismo ya te digo, hay infinidad de gente que tiene aquí casas enormes, muchas tierras, o sea, gente con patrimonio, a base de peseta a peseta, de quitárselo de su cuerpo, porque esto tampoco fue vida. Pero es así como la gente ha progresado, si es que lo podemos llamar progresar. Bien, esta estrategia de ahorro no respondía a otra cosa que a necesidades económicas marcadas por la economía, digamos, mundial, de endeudamiento en fin. Entonces, bueno, estas personas en muchas ocasiones, bueno, en muchas no, el trabajo se fue redefiniendo en subcontratas y en destajos. ¿Por qué? Pues el profesor Oliva Serrano comenta, la empresa constructora tiende entonces a reducir su plantilla a un escueto número de empleados cualificados, subcontratando las distintas secuencias del proceso de producción a cuadrillas especializadas y pistoleros, deshaciéndose así del riesgo de la conflictividad laboral y de la rigidez de una plantilla voluminosa. En determinadas cuentas, ya os comento, 400 y 500 obreros que a juicio del profesor llegaron a ingresar entre 2.000 y 5.000 euros mensuales y que a juicio también del autor, y yo lo comparto, dejaron por el camino la crianza de sus hijos, de los cuales poco podían saber, lamentablemente, su salud física, parte de su salud psicológica, y se puso en marcha algo que ha venido funcionando durante los últimos años y ha sido, de alguna manera, una posición simbólica de decir, bueno, ahora tengo patrimonio. Entonces, la proliferación de coches de gama media y, de alguna manera, un descuido por aspectos, a mi juicio, fundamentales en la vida, como son la familia, los lazos de lealtad, como les decía antes, y los lazos de amistad. Y, cómo no, terminar y no cansarles más, pero bueno, soy madre de 2 hijos y entonces me toca directamente la emigración exterior, producto de la crisis económica actual y de las 2 recesiones que se han llevado a cabo en 2008 y en 2010 respectivamente. Es cierto, no es una migración por hambre, pero digamos que en España también ha sido diferente en esta crisis económica. Se ha particularizado con la caída del empleo. Hemos llegado a límites de un 25% y el empleo, a juicio del Instituto Nacional de Estadística, quien quiera las cifras las podemos tener a su disposición, yo las tengo recogidas en mi tesis doctoral, el empleo es un empleo de muy baja calidad y que realmente vuelve a enlazarse de alguna manera con el empleo de épocas
anteriores, no en el sentido de un trabajo poco regularizado y en el que, con un horario también poco definido. Ahora el perfil del emigrante es muy diferente, es un perfil de una persona formada, una persona que no, como en casos anteriores, cuando se producen emigraciones masivas nunca son voluntarias. Sí son voluntarias cuando un padre decide que su hijo tenga una aventura migratoria o cuando uno tiene un deseo de formación y de manera individual decide marcharse, pero claro, cuando ya demográficamente tiene una relevancia, eso ya no es voluntario, eso es un fenómeno forzado. A juicio de Amparo González Ferrer, demógrafa en el Consejo de Investigaciones Científicas, en el CSIC, han salido de España en el 2012 unos 700.000 inmigrantes y a estas fechas más o menos 1 millón de inmigrantes. Sus datos no son de estadística. Es gente que busca no ser esa generación perdida, porque ¿qué es eso de una generación perdida? Una persona es una persona y tiene un deseo de futuro como hemos tenido todos en un momento determinado. No existen las generaciones perdidas. Cuando una persona se siente perdida intenta buscarse. Si no puede encontrarse en España, intentará encontrarse en otro lugar y hacer su marcha, tener sus relaciones, sus hijos y hacer de su vida un camino personal, ¿no? Y entonces, termino con un recuerdo a esta gente formada de nuestro pueblo. Tengo una variación de estadísticas residenciales en 2016 y entonces se calcula que han emigrado herencianos formados, han emigrado al exterior aproximadamente unos 28 personas con formación universitaria solo de nuestro pueblo y posiblemente esas cifras puedan llegar a duplicarse, ¿no? Porque tienen retornos intermitentes. Entonces, pero bueno, nada más. Muchísimas gracias por su atención. Y yo quiero despedirme recordando las palabras de uno de los informantes que me decía: a mi padre nunca le ha gustado hablar de sus primeros años como emigrante. Lo que sintió y pasó siempre se quedó para él. Esos primeros recuerdos se han convertido en un duelo personal para él. Bueno, pues con el propósito de contribuir a una mejor comprensión al fenómeno de la migración y que tengamos en recuerdo a todos esos herencianos que padecieron salir del pueblo, pues va dedicada esta ponencia que queremos que sirva de apertura para nuevos estudios, y muchísimas gracias por vuestra atención. Se abre ahora mismo un turno de preguntas por si alguien quiere plantear alguna cuestión. Luismi. Sí, para Ángel y Lola. Una curiosidad estadística. ¿Habéis sido capaces de localizar el pueblo en el que, dentro de España, en el que más recibió herencia? Exactamente no. Sí quiero decir, no, porque hay que ir uno por uno localizando, no herencia, porque no hay información de dónde se iban de herencia, sino hay que ir uno por uno de las poblaciones receptoras y ahí sí que puedes encontrar información. De los más importantes, Pinto, Pinto, Valdemoro, Getafe y demás. En la zona de Valencia sí que hay también unos núcleos, y ahora mismo me falta una localidad que me lo va a decir Jesús, donde esta zona del Levante, donde celebran mucho también el carnaval porque está surgido de herencianos. ¿Cómo se llama? Almenara. Es otra de las localidades que también hay un porcentaje altísimo de herencianos, pero en concreto saber la que más es complicado, hay que seguir. Yo tengo una pregunta en cuanto a Almenara. Mira, tengo el micrófono aquí que me oigas. Tengo una pregunta. Tengo entendido que Almenara es un destino de posguerra, más que luego más adelante. Sí, es de posguerra. Y según tengo entendido, y si me equivoco, porque ya sabéis cómo funciona muchas veces la historia local, que funciona a boca a oído y muchas veces no es demasiado científico, tengo entendido que es un destino ideológico, relacionado con las familias
relacionadas con las posiciones de izquierdas en posguerra que buscaron ese pueblo y como que se reunieron allí en un centro neurálgico. Sí, que el origen, las primeras salidas poblacionales sí tienen esa raíz ideológica. Mucha gente de izquierda, republicana y demás marchó a aquella zona, y luego posteriormente sirvió como llamada a gente que sí que la salida fuera por causas económicas. Pero efectivamente la primera parte es una causa política. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. De hecho, Ciudad Real es la cuarta o quinta provincia con más éxodo rural, más salida, o sea que estamos dentro de precisamente el poder calcular cuántos herencianos marcharon, esa cantidad que he dicho de casi 3.000, es porque las cifras son muy parecidas en todas las localidades vecinas. Entonces, haciendo una extrapolación de datos, podemos calcular esa cantidad. Fue muy generalizada, sobre todo en la provincia de Ciudad Real. Sí, totalmente. Se apoya una información por Villalta. Concretamente hubo una emigración de una población de 4.000, nos quedamos en 2.800. Y a un pueblo, concretamente Almácera, donde estaba la fábrica de Lladró, de la figurista, ahí se fueron de Villalta cerca de 800 personas. Hay una barriada fue muy general. Sí. Los únicos núcleos que ganaron población dentro de Ciudad Real, la propia capital, obviamente, Puerto Llano, Valdepeñas, o sea, ciudades fuertes que absorbieron de alrededor. Pero el resto de población rural, todos perdieron porcentajes similares.